Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Que sea una oración, cantamos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, Señor, y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Dígale, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, Señor, dígale. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor.
alabamos, Señor, y te damos gracias. Santo eres, Señor, y soberano eres tú, Jesús. Eres tan bueno y tan bondadoso, Jesús. Te adoramos, precioso Señor. Una vez más me acerco a ti en libertad de adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Vamos a hacer esta oración esta mañana, una vez más. Una vez más me acerco a ti en libertad de adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce vamos, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Vamos, Abba Padre, cantamos. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Alguien que clame así, Abba Padre, vamos. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Hermano, que se oiga su voz, vamos, se oiga su voz, Abba Padre. Abba Padre, cántele a él. Abba Padre, eso es. Estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero
vez más decimos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Señor, te agradecemos tu presencia con nosotros en este lugar. Agradecemos que estás en esta reunión, Señor. Agradecemos que te has placido, Señor, estar aquí, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos como lo haces, Jesús. Gracias por extendernos tu favor y tu misericordia a cada uno de nosotros. Háblale a Él y dile: Señor, gracias. Gracias porque a pesar de mí, Señor, me amas. Muchas gracias, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor bien fuerte. Colóquese de pie, querido hermano. Cantamos así. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Eso es, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Cantamos. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús. Y a una voz decimos, vamos. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, vamos fuerte, coro. Yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, es mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón.
mi Señor. Que se oiga su voz, vamos. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Vamos, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Nuestro deseo eres tú, Jesús. Bien, buenas noches, Iglesia Centro Evangélico. Dios les bendiga en este día. Qué bueno que hoy miércoles estamos nuevamente conectados como hermanos en Cristo. Entonces les saludamos a todos los que están allí escuchando, viendo esta transmisión de miércoles de crecimiento. Es un espacio que como Iglesia Centro Evangélico sacamos para ahondar en aspectos doctrinales, y en todo este tiempo hemos estado desarrollando todo lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces, el miércoles anterior comenzamos a desarrollar el capítulo 7 y estuvimos desarrollando aspectos muy hermosos en cuanto a este capítulo. Y qué bueno que hoy podamos estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te bendecimos. Te damos todo el honor, toda la gloria a ti, Señor. Queremos que en esta noche nos bendigas. Yo bendigo a cada hermano que está allí conectado desde su casa, cada amigo. Yo te pido que les bendigas, bendiga a sus familias, y que juntos podamos estar con el corazón dispuesto y la mente dispuesta para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el miércoles anterior le estuve explicando cómo íbamos a estar desarrollando este capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Entonces yo le dije que lo he dividido en 3 grandes secciones. Entonces la primera sección es un primer grupo de personas. La segunda sección es un segundo grupo de personas. Y la tercera sección es cómo será nuestra vida en el cielo. El miércoles anterior comenzamos a desarrollar la primera sección del libro de Apocalipsis, el capítulo 7, que es el primer grupo de personas. Y estuvimos diciendo que el capítulo 7 es como un paréntesis de gracia, de salvación. Es un paréntesis donde los juicios de Dios se retienen por un momento para Dios mostrar su gracia, para Dios mostrar que hay gente que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Y ahí estuvimos desarrollando un aspecto importante que es salvación en medio de la ira. Estuvimos hablando qué era lo que hacían los 4 ángeles, el sello de los siervos de Dios, el propósito de los sellos. Todo eso lo estuvimos allí compartiendo el miércoles anterior. Y yo le decía que el capítulo 7 está dando respuesta a una pregunta que aparece en el capítulo 6. Así termina el capítulo 6 con esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie
cuando el Cordero manifieste su ira. Y se hace el paréntesis en el capítulo 7. Se retienen los juicios y Dios comienza a mostrar su gracia y comienza a evidenciarse allí que sí van a haber personas que se mantendrán de pie. Y esa expresión, mantenerse de pie, no tiene que ver con el hecho de que la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará. Claro que toda rodilla se va a doblar. El mantenerse de pie está hablando de que Dios va a guardar a su pueblo de su ira. No es que lo va a guardar de las persecuciones, de las tribulaciones, lo va a guardar de su ira. Porque las tribulaciones y las persecuciones, por muy duras que vayan a ser, van a ser momentáneas. Pero la ira de Dios para aquel que no crea en Él y no la acepte va a ser para siempre. Entonces desarrollamos todos esos aspectos allí y hoy vamos a cerrar esta sección, el primer grupo de personas, hablando de ese grupo, hablando de esas personas que aparecen ahí y son los 144,000. Vamos a hablar de eso, de ese grupo de personas y vamos a leer en el versículo 4 hasta el 8 de Apocalipsis capítulo 7. Versículo 4 hasta el 8 de este capítulo 7 de Apocalipsis. Y dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, aquí ya nos está hablando que esta sección es el primer grupo de personas y por eso quise cerrarlo de esta manera, hablando de esos 144,000. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos 144,000? Hoy en día y a lo largo de la historia, de la teología, de las personas que se ponen a estudiar, existen varias interpretaciones en cuanto a quiénes son estas personas. Y lastimosamente, estas interpretaciones se hacen sin tener en cuenta lo que el propio texto nos dice. Yo creo que el propio texto nos está diciendo quiénes son. Nos está hablando claramente. Y aún más allá, algunas personas hacen estas interpretaciones de manera subjetivas. ¿Con qué propósito? De que todas sus interpretaciones coincidan con lo que ellos piensan en cuanto a la escatología. Y aunque sus interpretaciones coincidan con su pensamiento, llegará un momento que se va a romper desde la lupa bíblica, porque no van a coincidir ni van a armonizar con todo lo que la profecía escatológica habla ahí en la palabra del Señor. Entonces va a ser un error este tipo de interpretaciones. Buscando la manera de explicarlo, caen en la parte subjetiva en sus explicaciones y cometen errores. Pero el texto nos habla claramente quiénes son. Hay personas que quieren negar esto y sencillamente el pasaje nos habla de Israel. No nos está hablando de ningún otro. Nos habla de Israel y menciona específicamente las 12 tribus. Se lo acabo de leer y me di a la tarea de leerlo tribu por tribu, 12,000 de cada tribu. Habla de eso, de Israel y de sus 12 tribus. Entonces claramente los 144,000, ahí la Biblia está haciendo referencia a los descendientes físicos de Israel. No hace referencia a ningún otro.
a ningún otro grupo, a ninguna otra persona. Hace referencia a los descendientes físicos de Israel. Si el texto nos dice eso, no debe existir otra razón, no debe existir otro tipo de interpretación, ni siquiera de forma alegórica. La Biblia dice claramente allí que está mencionando a Israel, 144,000 que salieron de las tribus de Israel. Y como ya hemos hablado, quiero recordarlo, dice que estaban en la tierra. Estaban en la tierra, a diferencia del otro grupo de personas que ya sí están allá en el cielo. También vemos allí claramente que han pasado por la gran tribulación y se encuentran aquí en el momento que el Cordero viene a manifestar su ira en este mundo pecador. Entonces el texto nos está diciendo quiénes son claramente, nos está expresando quiénes son estas personas, a qué grupo hacen parte. Y también el versículo 3 nos dice que son siervos de Dios. Dice el verso 3 de Apocalipsis 7 diciendo: no hagáis daño a la tierra. Aquí está el quinto ángel que aparece y le habla a los 4 ángeles que retienen los vientos. Dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Claramente nos dice el texto, son personas que hacen parte del pueblo de Israel, salen de las 12 tribus de Israel, están en la tierra hasta en el mismo momento en que el Cordero viene a desatar su ira. Y claramente dice que son siervos de Dios. Nuevamente en el capítulo 14 vuelven a mencionarse estos 144,000. Apocalipsis 14 verso 1 al 5 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Versículo 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, ojo ese dato que es importante, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, una vez más, el libro de Apocalipsis nos menciona estos 144,000 y nos dice cosas hermosas de ellos, cosas preciosas. Primero, propiedad de Dios. Recuerde cuando hablábamos del sello el miércoles anterior, y aún en los otros miércoles hemos hablado de lo que es el simbolismo del sello. Y el sello habla de propiedad, de que tú legítimamente le perteneces a Dios. Y entonces ella está diciendo que tenían ese sello, que tenían allí en sus frentes el nombre de Él, el Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Habían sido sellados, y te repito, no para ser guardados de los sufrimientos y de las tribulaciones, para ser guardados de la ira que se iba a desatar, de la ira de Dios. También dice que cantaban un cántico nuevo que ningún otro podía aprender, y estos comenzaron a cantar. También dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Por eso yo le decía que estaban aquí en la tierra cuando el Cordero vino a desatar su ira sobre un mundo pecador.
También dice que no se contaminaron, que no vivieron en pecado, se guardaron. Y dice una afirmación preciosa: y siguen, no que seguían, siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Entonces, en ese momento, cuando el Cordero se manifieste, estos hombres van a ser escogidos, van a ser sellados y seguirán al Cordero. Junto con Él estarán en la tierra. Dice también que fueron redimidos entre los hombres como primicias. Y ahora que lleguemos a ese punto vamos a estar hablando de eso, como primicias para Dios. Y también dice que en sus bocas nunca se halló engaño, nunca se halló mentira. Y delante del trono de Dios eran reconocidos sin mancha, porque fueron redimidos. Entonces aparecen cantando un cántico nuevo. Nos dicen que fueron redimidos entre los hombres como primicias para el Cordero. Nos dice que en su boca no fue hallado mentira. Fueron hallados sin mancha delante del trono de Dios. Podemos decir que son creyentes en ese momento, fieles en el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos esta actitud que se menciona aquí de estos hombres, eso nos hace recordar el ideal que Dios quería para el pueblo de Israel, lo que Dios anhelaba de ellos, lo que Dios quería. Y lo menciona en el Antiguo Testamento, específicamente en el tiempo de Moisés. Mire lo que Dios les pedía. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces es interesante que en el capítulo 14 de Apocalipsis dice que estos 144,000 seguían al Cordero donde quiera que Él iba. Eso es interesante. Y eso era lo que Dios le pedía al pueblo de Israel, que le siguieran solo a Él. Eso era lo que Dios anhelaba. Lastimosamente el pueblo de Israel en ese instante no entendió, pero en ese tiempo sí lo va a hacer, porque va a ser diferente. Ahí le decía claramente: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole solo a Él. Y te repito, y dice la palabra que estos 144,000 seguían al Cordero donde quiera que iba. Eso es un mensaje precioso de lo que va a suceder con la nación de Israel. Es un mensaje hermoso, aunque la gente quiera quitarlo, aunque la gente quiera desplazarlo. La Biblia habla claramente de lo que representa Israel aún para la iglesia. Es importante eso. También existen muchas interpretaciones lejanas del texto, acomodadas en cuanto a lo que, ¿quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son los 144,000? Ya yo le dije lo que el texto dice. El texto habla de Israel y habla de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué vamos a inventar otra cosa? Ahí lo está diciendo claramente. Entonces muchos otros, de una manera torcida, interpretan otro tipo de cosas. Un ejemplo, los conocidos testigos de Jehová. Ellos dicen que los 144,000 son los más consagrados de su religión, de su congregación, y están en el cielo. Y todos los demás testigos estarán en la tierra viviendo el paraíso acá. Mire cómo lo interpretan de manera totalmente equivocada. No es lo que dice el texto. Los adventistas dicen que los 144,000 es un número simbólico que representa a todos los adventistas consagrados, fieles a Dios en el mundo, y que la señal en su frente es porque guardan el sábado. Cada quien se fue acomodando y de una manera subjetiva para acomodar su pensamiento a sus interpretaciones. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, sus interpretaciones se rompen. No encuentran un asidero completo
en el contexto bíblico. De pronto inicialmente parece que sí, pero cuando se comienza a estudiar el contexto bíblico, no hay asidero allí. Por eso es que las doctrinas son doctrinas bíblicas, porque en todo el contexto de la Biblia están definidas de una manera clara. Ahora, existe otra interpretación, bueno, yo no puedo llamarla como torcida, pero sencillamente es una interpretación que se hace tratando de buscar versículos bíblicos para decir que los 144,000 representan a la iglesia. Entonces se buscan muchas citas bíblicas para decir eso, pero el texto es claro, el texto no tiene ambigüedades, el texto dice claramente que ellos son de Israel y salen de las 12 tribus de Israel. Pero muchos persisten en decir, no, ya Israel no, ahora eso representa la iglesia. El texto no dice eso. Usted perdóneme, pero el texto dice otra cosa. Y está hablando claramente de quiénes son estos hombres. Entonces, como le decía, citan algunos textos, algunos pasajes del Nuevo Testamento para identificar a la iglesia como Israel y respaldar esas interpretaciones. Pero en la medida que se va estudiando, se va analizando, llega un momento que esas interpretaciones no tienen mucho apoyo. No tienen mucho apoyo bíblico. Me gusta algo que dice Robert Thomas. Ya yo le hablé de quién era Robert Thomas. Dice lo siguiente: no hay en el Nuevo Testamento ni en los escritos antiguos de la iglesia hasta el año 160 después de Cristo algún ejemplo bien definido de que a la iglesia se le llame Israel. Eso descalifica cualquier intento de identificar a Israel como la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 4 específicamente. Además de eso, dice Robert, tal intento se vuelve aún más ridículo porque necesita una interpretación tipológica que divida a la iglesia en las 12 tribus para que coincida con la lista de Apocalipsis, en el capítulo 7, incluso con todas sus irregularidades en esa lista. Ahora, vamos a entender claramente y me voy a fijar en lo último que dice Robert. Cuando habla de irregularidades no está diciendo que la lista está mal o que eso ahí no es bíblico. Sencillamente cuando nosotros analizamos las listas que aparecen de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, nunca la vamos a encontrar en un orden exacto. De pronto inicialmente fueron ordenadas de acuerdo a su nacimiento. En otro momento usted lo va a encontrar que fueron ordenadas por las bendiciones o las maldiciones. En otra lista va a encontrar que están ordenadas por las concubinas y las mujeres. Entonces va a encontrar un orden distinto. En esta va a encontrar que el orden también cambia y aún va a encontrar que unos nombres no están y aparecen otros. Entonces, ¿cómo casar la iglesia dentro de todo esto? ¿Cómo decir que la iglesia cabe en eso para hablar de ese simbolismo? Estaría muy complejo el asunto. Entonces el término Israel debe interpretarse como se usa en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, siempre hace alusión a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Claro está que vamos a ser un solo pueblo, claro que sí, pero por la fe en Jesús, por la fe en el Cordero, y estaremos allá como un solo pueblo, adorando y alabando el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos en cuanto a la interpretación de los 144,000. Tenemos que tener cuidado porque podemos estar aceptando interpretaciones lejanas a lo que el texto bíblico nos enseña. Y entonces, como el texto bíblico nos está hablando de Israel, entonces vamos nosotros a hablar de la restauración de Israel. ¿Por qué hablar de la restauración de Israel? Bien, es un hecho de que Israel, el pueblo escogido, rechazó a su propio Mesías y no lo recibió, más bien lo crucificaron. Bien, había un plan diseñado por Dios, todo lo que nosotros podamos decir bíblicamente, pero Israel rechazó a su Mesías. Juan capítulo 1 versículo 11 lo dice el apóstol Juan: a lo suyo vino, no dice a lo suyo, no,
a lo suyo. Jesús vino particularmente a cumplir un propósito a la tierra. Pero dice claramente, y los suyos no lo recibieron. Entonces el pueblo que debía acoger al Mesías, el pueblo que tenía claramente la luz para el mundo, le dio la espalda al Mesías, al Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Jesús lo que vino a hacer lo cumplió y fue morir por todos nosotros y va a volver. Entonces Israel va a tener una restauración al final de los tiempos, porque esa actitud de rechazo comenzó a evidenciarse de generación en generación, y aún hasta el día de hoy muchos no aceptan a Jesús como Mesías. Desde ese entonces le dieron la espalda, y hasta el día de hoy un gran porcentaje de ellos no son creyentes en Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, él analiza esta situación con mucho cuidado, con mucha seriedad. Lo encontramos del capítulo 9 al capítulo 11 de la carta a los Romanos. Y él hace una pregunta que tiene mucha importancia. Esa respuesta, esa pregunta tiene mucho fundamento a lo que representa Israel, a la restauración de Israel. Y en Romanos capítulo 11, versículo 1, el apóstol hace esta pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Parece una pregunta insignificante, pero no lo es, porque la respuesta a esa pregunta tiene muchas implicaciones. Dependiendo de cuál sea la respuesta, así van a ser las implicaciones. Entonces, ¿por qué tiene mucha importancia? Porque cuando usted y yo leemos el Antiguo Testamento, allí encontramos una cantidad de promesas declaradas por Dios a Israel. Mucha palabra profética a Israel. Y si la respuesta es sí, promesas que no se habían cumplido y todavía faltan algunas por cumplirse, y si la respuesta es si Dios ha rechazado a Israel, entonces todo se vendría al piso. Toda la profecía se vendría al piso. Toda la palabra de Dios fallaría, no se cumpliría, porque Israel es como el reloj, es como la luz para el mundo. Porque a medida que Dios va cumpliendo en ellos su palabra y sus promesas, ahí nosotros vamos a ir entendiendo los tiempos y vamos a ir entendiendo lo que Dios va bien haciendo y lo que Dios va a cumplir sobre nosotros. Sería un absurdo sacar a Israel de escena, una equivocación. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces Pablo trata el tema con mucho cuidado para anunciar que finalmente el pueblo de Israel volverá a tener la misericordia de Dios sobre su vida. Y cuando ese momento llegue, entonces van a creer en Jesús, van a creer en su Mesías, van a creer en aquel que en un momento rechazaron. Y ese momento el apóstol Pablo lo explica allí. ¿Cuándo va a tener lugar? ¿Qué tiene que darse para que dé lugar y se presente y llegue ese momento? Entonces él nos dice que la restauración de Israel se va a dar, claramente lo dice en el capítulo 11, versículo 25, cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Entonces, qué interesante. Ahora, querido hermano, esta expresión de toda la plenitud de los gentiles no nos está diciendo que todo el mundo se va a salvar. No nos está hablando, ojalá, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso sería lo ideal, pero el texto no nos está diciendo esto. Entonces, ese texto hace referencia, entre otras cosas, es que en ese momento y en la mayoría, la gran mayoría de aquellas personas que hacen parte de la iglesia son gentiles, y va a llegar un momento que esa plenitud se va a dar, esa claridad de todos los que Dios sabe, conoce, que van a creer en Él y le van a aceptar en su vida. Entonces dice que para que llegue ese momento de la restauración de Israel,
tiene que haber entrado esa plenitud de los gentiles. Ahora, después de eso, y coincidiendo con la segunda venida del Señor, Israel va a ser salvo. Entonces, se da que la plenitud de los gentiles entre, coincide con la venida del Señor, y entonces Israel va a creer en su Mesías. Romanos capítulo 11, verso 25 al 27, Pablo lo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No, ese endurecimiento también tiene que ver con un juicio de Dios sobre su vida por su actitud. Y dice en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Aquí mucha gente entra en crisis y en preguntas, pero lo dice la Biblia. Yo no voy a discutir con la palabra del Señor. Ahí lo dice. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Querido hermano, y esto es lo que precisamente está diciendo Juan ahí en el texto de Apocalipsis capítulo 7. Existirá un momento final cuando la nación de Israel creerá en el Mesías, y entonces Dios cumplirá todas sus promesas, todo lo que fue decretado para ellos, todo lo que fue hablado en el Antiguo Testamento, sin faltar una de ellas. Ellos se convertirán al Señor. Ellos nuevamente van a creer. Ahí lo acabamos de leer en Romanos, y es lo que Juan también en Apocalipsis nos está hablando, de que esos 144,000 son las primicias que seguirán al Cordero donde quiera que va, cuando venga su libertador. Ahora, Zacarías añade algo doloroso, algo duro, que ese momento va a coincidir con un tiempo de angustia para Israel, un tiempo duro. Zacarías capítulo 12, versículo 9 al 10 dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Israel. Va a ser un momento complejo, pero Dios se va a levantar. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Va a ser un momento duro. Entonces vemos las etapas y las fases que el apóstol Pablo nos muestra para el tiempo de la restauración de Israel, hasta que la plenitud de los gentiles entre, la venida del Señor, y también un tiempo de sufrimiento, pero que en ese tiempo la gracia de Dios será derramada sobre ellos. Y dice: y de oración. O sea, que se van a levantar como nunca se han levantado, como en ningún otro tiempo se van a levantar, y van a mirarlo a Él, solo a Él, y entonces llorarán porque lo traspasaron, por todo de pronto lo que hicieron, pero allí se van a rendir y van a creer en el Mesías. Entonces, en ese momento también se va a cumplir lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 23, versículo 38 al 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no está pasando todavía, pero va a suceder, que el pueblo de Israel se va a rendir y va a reconocer al Cordero.
Ahora, el hecho de que Israel va a ser salvo totalmente, esto implica necesariamente que Israel va a ser preservado hasta entonces, hasta ese día. Algo que ha ocurrido milagrosamente hasta el día de hoy, a pesar de todos los salvajes ataques, todos los esfuerzos de Satanás para destruirlos. Han existido ataques duros. El Imperio Romano los expulsa en el año 70 y los hace sufrir. Los españoles hicieron lo mismo, los persiguieron y los expulsaron de su territorio. Y ni digamos a Hitler, que los masacró en los campos de concentración. Hoy, en estos días, allá con los palestinos, hay un momento de guerra. Están tirando misiles a Israel. Israel también está contraatacando. Hay muertos. Y así ha sido a lo largo de la historia. Tratar de borrar al pueblo de Dios. Pero ese pueblo tiene que ser preservado hasta el final. Porque la Biblia dice que todo Israel será salvo. Contra todo pronóstico, ellos regresaron a su tierra en el año 1948 y fueron constituidos como una nación, así como Dios se lo dijo a Abraham. Claramente se han venido cumpliendo las profecías en este pueblo y en esta nación, y así va a ser hasta el final, como la palabra de Dios lo enseña. La otra pregunta: ¿es un número simbólico o literal? Creo que en todo lo que le he dicho, a la luz de la palabra, creo que no podemos entrar en esa discusión entre que si es simbólico o literal. Voy a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 14, el verso 4. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Yo le decía que esa expresión como primicias nos está hablando claramente que no puedo aferrarme a que este número es simbólico, sencillamente, porque nos está diciendo que fueron redimidos como primicias. Entonces podemos asegurar que son los primeros, pero hay otros, porque es todo Israel que va a ser salvo, toda una nación. Entonces tenemos que pensar más bien qué es lo que representa este número, más que entrar en discusión de que si es simbólico, de que si es literal. Lo que sí podemos decir también es que seguramente fue un remanente escogido por gracia, así como lo dice también la palabra de Dios. Allí el apóstol Pablo también lo expresa, siguiendo esta misma idea en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, versículos 3 al 5. Dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Comienza Pablo a hacer alusión a lo que estaba viviendo Elías. Dice el verso 4: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, este grupo de 144,000 son escogidos, pero que hablan de la plenitud de la nación de Israel, que hablan de la plenitud de todo un pueblo que va a ser salvo, que va a ser salvo por el Cordero. Entonces, todos estos aspectos, todos estos datos que la Biblia nos da, nos ayudan a no apresurarnos a afirmar que si es simbólico. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque por encima de todo eso debemos mirar lo que representan y lo que nos quieren transmitir. Y una vez más le digo, nos representan la plenitud del pueblo judío, del pueblo de Israel. John MacArthur, en su comentario bíblico acerca de Apocalipsis, dice lo siguiente: esos creyentes, hablando de los 144,000, esos creyentes y evangelistas judíos, recuerde lo que dice Juan, que iban con el Cordero a donde quiera que él estaba, lo seguían, así como Dios quería en la antigüedad. Esos creyentes y evangelistas judíos
son las primicias de Israel, que como nación serán redimidos antes de la venida de Cristo. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Yo le decía, va a ser un tiempo sin igual para Israel. Van a hacer cosas que nunca habían hecho y se van a levantar como ningún otro tiempo se habían levantado junto con el Cordero. Un espíritu de gracia sobre ellos, un espíritu de oración sobre ellos. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el capítulo 13 de Zacarías, el verso 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Versículos 8 y 9 del mismo capítulo 13 de Zacarías: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Y el apóstol Pablo en el verso 26 del capítulo 11 de Romanos dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y sigue diciendo John MacArthur: los 144,000 no son todos los creyentes judíos en ese tiempo, sino un grupo excepcional, tal vez escogidos entre muchos otros con una finalidad concreta, como cuando en la antigüedad eran escogidos cierto número de israelitas de cada tribu para una misión especial. Y lo que dice el hermano MacArthur tiene asidero en la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos la escogencia de un grupo específico para una tarea. Los espías que escoge Moisés para reconocer la tierra, los que escoge Josué, y encontramos así varios grupos pequeños escogidos para hacer esa tarea. Entonces vemos de una manera preciosa aquí todo lo que esto representa, todo lo que representa este número y todo lo que el pueblo de Israel representa para el mundo. Hay que tenerlo en cuenta en medio de la profecía. Entonces el pasaje nos muestra claramente y nos dice una verdad: es que Dios está trabajando con su pueblo, sigue trabajando con ellos, no ha terminado con la nación de Israel. Eso es lo que Pablo nos está diciendo del capítulo 9 al 11 de la carta a los Romanos. Sería bueno que se la pueda leer en casa, y el próximo miércoles estaremos hablando un poco más, pero sería bueno que se la pueda leer esos capítulos, capítulo 9 al 11 de la carta a los Romanos, porque nos habla de que Dios sigue trabajando con su pueblo, con Israel, porque al final todo va a ser salvo, todo este pueblo. Aunque Israel falló en su misión de ser una nación ejemplo para el mundo en el Antiguo Testamento, la situación en el futuro para ellos será diferente, porque mirarán al Cordero, porque van a entender, porque van a ser llenos de gracia una vez más, van a ser llenos con un espíritu de oración y se van a levantar un grupo escogido que andarán con el Cordero a donde quiera que Él vaya, para aún de una manera preciosa hablar de su reino y de su gloria en la tierra. Claramente este pueblo saldrá con grandeza, con una fuerza misionera que jamás se haya conocido en el mundo. Y el resultado de sus esfuerzos es que será un Israel redimido como lo prometió Dios. Y también estaremos allí
los incontables gentiles, los que no hacemos directamente parte de la nación judía, pero sí parte del pueblo de Dios por la fe en Jesús, redimidos por la sangre de Jesús. Y ese es el segundo grupo de personas que estaremos hablando el próximo miércoles. Entonces quiero terminar con esta pregunta: si Dios sigue trabajando todavía hoy con el pueblo de Israel, ¿qué cree usted que está haciendo con nosotros? Dios sigue trabajando en su iglesia. Dios sigue trabajando en usted y en mí. Y me gustan unas palabras que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, en el capítulo 1, verso 6. Dice: estando persuadido en esto. Estaba convencido de eso Pablo. Dice que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él seguirá trabajando en nosotros, en medio de todas las situaciones de la vida, para prepararnos para ese día en que el Cordero se manifieste. No deseche Israel, porque Dios no lo ha desechado. No lo saque de escena, porque Dios no lo ha sacado. Y todos los cumplimientos que se dan en ellos son una luz para nosotros, para mirar y entender lo que la profecía bíblica nos enseña. Que dejemos que la obra de Dios continúe en nosotros para seguir sirviéndole con todo el corazón. Entonces, querido hermano, cierre sus ojos allí donde está. Dígale: Señor, aquí está mi vida, mi corazón, y guíanos en toda esta tarea y toda esta responsabilidad que tenemos en la tierra. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Te damos todo honor, toda gloria. Y te ruego, Señor, que en tu gracia y en tu amor tú nos sigas guiando. Que nosotros podamos entender tu palabra, que podamos vivirla. Y sobre todas las cosas, Señor, que podamos tener presente tus propósitos. Podamos vivir cada día apercibidos de que tú vuelves. Y que tú, oh Dios, en cada prueba, en cada circunstancia, estás afinando nuestra vida y nos estás preparando para el día de tu venida. Bendigo una vez más a tu iglesia con tu bendición, Señor. Cada hermano ahí que está en casa, con su familia, bendíceles, ayúdales en cada circunstancia y que cada uno de ellos pueda cada día ver tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga. No olvide todo lo que como Iglesia Centro Evangélico estamos desarrollando. Todos los días, de lunes a viernes, se está desarrollando el devocional con nuestros pastores a partir de las 7:15 de la mañana. Conéctese, porque ahí vamos a seguir siendo edificados. Los sábados tenemos los ayunos a las 9 de la mañana. En la tarde el servicio juvenil no lo estamos haciendo presencial, pero sí lo estamos haciendo virtual. Este sábado lo vamos a hacer a través de Zoom y también va a ser transmitido. Así que bueno, lo podamos tener en cuenta. Los domingos tenemos las escuelas dominicales. Tenemos la de 6, la de 8 y la de 10. La de las 5 de la tarde momentáneamente no la vamos a estar realizando por los decretos que tenemos. Igualmente los miércoles se está haciendo virtual por todos los decretos que se han establecido. Entonces sigamos orando por la nación, por Colombia. Oremos por Israel. Oremos. Está un momento también difícil de guerra nuevamente. Entonces oremos, que lo tengamos ahí en cuenta. Dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén y eso trae bendición a la iglesia cuando lo hacemos. Entonces, Iglesia Centro Evangélico, que Dios te bendiga.